Cuando no perdono, tengo todavía un sentido de deuda. Recuerdo lo que me hizo la persona, entonces siento que debe de pagarlo de alguna forma, porque me debe, porque me ofendió, porque me hizo, porque me dijo, porque no me ayudó. Usted puede resentirse con alguien porque tal vez no lo ayudó y usted creyó que debería haberlo ayudado y, no, y decir, no me ayudó, o me ofendió, me dijo esto, o me remojó tal cosa. Entonces ahí comienza ahí se mira, mejor dicho, se mira la falta de perdón y tenemos esa deuda siempre. Cuando no hay perdón y tenemos ese sentimiento de deuda, o sea que los demás nos deben, ¿cómo se da cuenta que los demás le deben a usted porque no ha perdonado? Cuando usted quiere reclamar y quiere señalarle a la persona lo que le hicieron, porque de esa forma no solo se desahoga, sino porque quiere hacerlo sentir mal o que vea. Y de esa forma, al hacerle ver lo que le hizo, le está haciendo pagar. Mire, le está haciendo pagar. Al hacerle ver, al decirle, al no portarse en buena onda, como dicen, o no tenerle buena voluntad, él lo está haciendo, le está haciendo pagar. O el devolverle mal por mal, lo está haciendo pagar. ¿Por qué lo está haciendo pagar? ¿Por qué quiere hacer pagar? Porque tiene un sentimiento de deuda. Y eso es, no he perdonado, porque todavía siento que me deben. ¿Siente usted, amado hermano, hermana, amigo, amiga, que los demás le deben algo? ¿O que sus padres, o que sus tíos, sus primos, sus hermanos, cualquier familiar, vecino, amigo, le debe? Sí, es que me hizo y eso por eso es que yo. Entonces, ¿le debe? Mire lo que dice aquí la palabra. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, estoy en Mateo 18:27 en adelante, y haciendo de él, o sea, lo agarró, le ahogaba, lo agarró del cuello, diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes, págame. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí es poderosa la frase cuando dice perdonan de todo corazón. Todo corazón, corazón 100%. O sea, el corazón, ¿qué significa en la Biblia? Todos los pensamientos, toda la mente, todos los sentimientos, todas las emociones, todas las intenciones, toda la disposición, todas las actitudes, todo lo que hay dentro. Entonces, si usted se da cuenta que todavía hay algo ahí, una espinita, una agujita, un rinconcito, puede que el perdón no ha sido todavía a 100%, porque dice ahí de todo corazón. Perdonar de todo corazón es que en sus sentimientos, en su corazón no hay cabida. Hay un 100% que no hay nada ahí, ya está. Eso es de todo corazón. Pero si hay una espinita, puede que ha perdonado el 95% y le falta el 5% todavía. Entonces, pero la pregunta también del Señor al siervo, en el versículo 33 es poderoso. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú también tener compasión? Porque la palabra allí se puede traducir a misericordia y a compasión. De tu consiervo como yo tuve compasión de ti y te perdoné. Cuando yo creo y confío
que Dios tuvo compasión de mí por mis pecados y me perdonó, yo puedo lograr tener compasión y perdonar al otro. Porque cuando uno cree y confía en la compasión de Dios, se da cuenta que uno no merecía el perdón. Uno no merecía el perdón de Dios. Y que Dios haya perdonado todo, no teniendo por qué perdonar, no estando obligado a perdonar, a mí me queda, me deja las manos así en el aire y tengo que concluir que tengo que perdonar, sí o sí. Porque Él, quien sí debía de reprocharme todo, y es lo que habíamos comentado en la clase a los hebreos, que Jesús, el sumo sacerdote, nos convenía, porque Él, quien no pecó, dice la Escritura que se compadece de nuestras debilidades. Esto es sorprendente, porque el que no pecó, por lógica, no debe compadecerse de nuestras debilidades, porque no pecó. Todo lo contrario, como Él no pecó, Él debiera reprocharnos y sacarnos en cara y decirnos: yo no me compadezco de sus debilidades ni de sus pecados y ni merecen el perdón, porque yo le estoy demostrando que se podía no pecar. Mire, el Señor nos demostró aquí cuando se encarnó que se puede no pecar. Él demuestra que nosotros realmente estamos chicle, como dicen. No tenemos excusa, no tenemos justificación. No hay de otra. Porque Él viene y realmente se hace recto ante Dios. Pero en vez de reprocharnos con toda la razón, él hubiera tenido toda la lógica, toda la razón, todo el aval, porque Él nos hubiera demostrado y nos hubiera dicho: yo no pequé, así que ustedes no tienen. Yo les estoy demostrando que ustedes lo hubieran hecho. Y así que, en vez de eso, en vez de reprocharnos, dice que el que no pecó se compadece de nuestras debilidades y nos perdona, pudiéndonos reprochar y pudiendo no perdonar, porque no está obligado. Pero ese es el amor y la compasión de Dios. Esto es poderoso, porque póngase a pensar, la compasión. Es fácil compadecerse de alguien que está sufriendo. Supóngase que usted está en la calle y mira a una persona que está llorando y le dice que no ha comido en semanas. De seguro nos vamos a sentir algo ahí feo y tal vez hagamos algo por esa persona. Y la vemos llorar y la vemos sufrir. Eso es compasión, correcto. Pero ¿dónde hay compasión cuando usted escucha la noticia de que un violador mató y violó a 2 niñas de 3 y 5 años? Le surge gran compasión ahí. Yo miro las redes sociales y dicen: justicia, justicia, que se mueran, que se repudran en la cárcel. Ahí no hay compasión. Y cuando leemos en la Biblia que Dios tuvo misericordia y nos perdonó, tuvo compasión. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde saca esa compasión? ¿De dónde? Es lógico tener compasión cuando alguien sufre. Ah, sí, me siento mal por esa persona, le voy a ayudar, tengo compasión. Pero por alguien por un delincuente, dice la palabra que nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Entonces sí éramos delincuentes espirituales por el pecado. Y el Señor tuvo compasión. Esa es la misericordia. Sobrepasa todo entendimiento. Dice que esa es una multiforme la sabiduría, gracia de Dios, el amor de Dios es de otro nivel. Porque el ser humano no sabe de compasión, no sabe de misericordia, no sabe de perdón. Pero el que ha sido perdonado, sí. ¿Y cómo lograr compasión? Y aquí viene algo poderoso. Y esto va a ser la antesala para el próximo tema, que es el perdón. Miren lo que vuelvo al versículo. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú también tener compasión de tu consiervo, como yo tuve misericordia y compasión de ti? Como tú no pudiste pagarme y yo te perdoné, así debías de ver a tu consiervo con compasión y ver que no te podía pagar y perdonarlo también.
¿Cómo logro esa misericordia? Lo primero es entendiendo la misericordia de Dios para conmigo, que sobrepasa todo entendimiento. Y lo segundo es lo que dice Efesios 4:18. Y aquí vamos a leerlo y tal vez en un primer momento no lo vayamos a notar. Y podemos preguntarnos, ¿y de dónde a dónde sale lo que quiere decirnos, hermano, en cuanto a cómo lograr compasión? Mire lo que dice Efesios 4:18. Teniendo la gente del mundo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Todos hemos escuchado el versículo más famoso, más repetido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la, Dios amó al mundo y lo perdona en Cristo porque hay una misericordia y una compasión. ¿Cómo podemos nosotros tener esa misericordia y esa compasión? Mire lo que nos dice el versículo. ¿Cómo Dios ve al mundo? Para tenerle compasión, con ese amor. Bueno, ve al mundo como un montón de personas que tienen el entendimiento entenebrecido e ignorantes. Ignorantes. O sea, no conocen a Dios. Y el Señor ve con compasión porque son ignorantes. No saben. Mire las palabras de Jesús en la cruz, las palabras llenas de compasión. ¿Qué dice el Señor en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahí podemos preguntarnos, suave, ¿y cómo es eso? Que no sabían lo que hacían. ¿Cómo es eso que no sabían lo que hacían? ¿A qué se refiere el Señor? ¿Quiénes no sabían lo que hacían? Los soldados romanos no sabían lo que hacían y los sacerdotes sí sabían lo que hacían. Ok, podemos decir, los sacerdotes sí sabían lo que hacían porque ellos tenían la escritura en la mano y la estaban cumpliendo. Entonces se referirá a los soldados romanos que no tienen ningún conocimiento de la Torá y de la escritura. Entonces, ¿a quiénes se refería? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Significa que hay ignorancia cuando pecamos. No significa justificación. Porque mire lo que sigue diciendo el versículo. Porque podemos decir, entonces significa que el Señor nos justifica porque pecamos por ignorantes. Entiendo. No, no, no. Mire bien. No es que el Señor nos tiene misericordia porque el mundo pecó por ignorante. Es como cuando dice, pequé por ignorante, pequé porque no sabía. Entonces ahí cuando a veces decimos eso, pues como que nos justificamos un poco y decimos, sí es cierto, que alguien falla sin saber, pues le tenemos más consideración a alguien que sabiendo falla. Ahí ya no, que le caiga toda la justicia. Ajá, pero mire qué interesante, que dice el versículo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ok, son ignorantes, pecan por ignorantes. Por eso Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando decimos eso, no es que tengamos alguna justificación. Jesús cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no los está justificando. Oh, pobrecitos, como no saben, entonces hay que perdonarlos. No es eso, porque ellos sabían lo que hacían. Podemos decir, ellos sí sabían lo que hacían. Ok, concretamente podemos concluir que sí sabían lo que hacían. Sabían que estaban asesinando a un inocente. Incluso los soldados romanos podían saberlo, porque fue declarado por el Poncio Pilato 3 veces inocente. ¿Acaso no habrán sabido los soldados romanos que estaban matando a un inocente? Claro, conforme a su ley, sabían que incluso estaban fallando a su propia ley romana, porque no podía ser crucificado un inocente, un declarado 3 veces inocente. Entonces, sabían
que era algo terrible. Los soldados saben que están matando a un inocente, uno declarado por un gobernador romano 3 veces inocente. Ahora, los sacerdotes también sabían que eso era terrible pecado. La ley decía que era un terrible pecado asesinar a un inocente. ¿Lo sabían? Lo sabían también. Sabían que estaban haciendo algo terrible. Entonces, ¿dónde está ese padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Dónde está esa ignorancia entonces? Ahora, la justificación no hay justificación porque dice el versículo 18, por la dureza de su corazón. Ok, son ignorantes porque no quieren entender. Son ignorantes porque su duro corazón es obstinado y no se abre al entendimiento y al conocimiento. Son ignorantes, sí, porque son duros de corazón. Eso nos lleva a concluir de que no tienen justificación. No es como que, oh, no saben, los perdono porque no saben. Sí saben, pero son ignorantes. Ahora, ¿en qué nivel de ignorancia? La palabra nos dice que el Evangelio es una luz. Y nosotros podemos ver también, además de lo que dice la Biblia, que hay ignorancia ahí, también podemos ver en nuestra propia experiencia con esas personas que las incluimos en nuestras historias de víctima, que esas personas también actuaron siempre en cierto nivel de ignorancia. No estamos diciendo lo que decía Sócrates, de que el ser humano falla porque no tiene conocimiento y cuando ya tiene conocimiento entonces va a actuar con virtud. No, porque uno puede actuar con todo el conocimiento de manera mala. Pero sí podemos nosotros ver en nuestra propia experiencia también, además del texto que dice que por la ignorancia que en ellos hay, luego se entregan a la maldad, etcétera. Podemos ver que a esas personas a quienes tanto culpamos actuaron en cierto nivel de ignorancia. Y eso nos llena de compasión. Nos llena de compasión. ¿Por qué? Y hace varias semanas estaba yo conversando con la hermana Emma, mi cuñada, esposa del hermano Eric Arcia Cacaroto, le decimos así por cariño. Y estábamos hablando algo interesante de, wow, nuestros padres, nuestros abuelos, realmente hicieron lo mejor que pudieron, por amor de Dios. Nosotros, le estaba contando a ella, nosotros, Emma, hoy tenemos acceso a una información bárbara. Una información increíble en YouTube, en las redes, online. Hace poco, gracias a Dios, terminé un curso online llamado Padres Conscientes, de cómo ser un padre consciente para con nuestros hijos. Y ahí descubrí cosas, wow, increíbles. Y le comentaba a la hermana Emma, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, con costo hicieron lo mejor que pudieron. Y así nosotros reprochándole. Mi padre me hizo esto, mi madre. Ah, nos amaban. Y como dice el mismo autor a los hebreos, como nos corregían conforme a ellos les parecía, conforme a su entendimiento. Así que si fallaron o no hicieron esto, lo otro, fue en cierto nivel de ignorancia, conforme a sus modelos de realidad, conforme a lo que conocían, a lo que entendían, conforme a cómo sus padres los habían criado también. Y nosotros tan duros, es que mis tíos o mis tías, o mis abuelos o mis abuelas, o mis padres fueron malos conmigo, actuaron con ignorancia. No lo estamos justificando, nos estamos compadeciendo, que es diferente. Mire qué bonito. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay un nivel hay un nivel de ignorancia de ese conocimiento tanto de bíblico, de los principios, de lo que podemos ver ahora, como le estaba contando en ese curso online de padres conscientes. Y en aquella época le comentaba a la hermana Emma,
Esos padres recibieron algún curso, nada que ver. Un libro, ¿cómo era? Que para acceder a la información necesitaban a través de libros comprarlos. Lo que hoy puedo encontrar en YouTube fácilmente y rápido, nuestros padres, nuestros abuelos tenían que comprar libros. Y no muchos no tenían dinero. Por ejemplo, uno de los hermanos, bueno, uno de los que siempre vi que le gustaba la lectura, por supuesto, era el hermano Luis. Ahí pueden ver en la cámara el librero que tiene atrás, ahí tiene un montón de libros. Ahí está, esa era la información que teníamos acceso, comprando libros. Y ahora podemos encontrar información rápidamente. Entonces uno se pone a pensar y decir, wow, mi padre con costo. A lo chabacán, pero ahí estaba, a lo chabacán, como dicen los hondureños, a lo chabacán. ¿Pero qué? Hay ignorancia, eso me llena de compasión. Entonces, cuando vemos, cuando nos ponemos a analizar, amados hermanos, ese abuelo, ese tío, esa abuela, ese familiar, primero hablando de la familia, ese ex esposo suyo, esa ex esposa, ese hijo, esa hija también. Porque uno de los padres se desespera, se enoja con el chiquitín. El chiquitín, ay señor, si nosotros actuamos con ignorancia un montón de veces, ahora un pequeño de 5 años, y esperamos que el pequeño de 5 años, o de 9 años, e incluso adolescente, actúen con un entendimiento tan elevado como nosotros. No, no van a actuar así. No van a actuar así. Sí, hay que guiarlos, hay que entrenarlos, pero no voy a caer en, ay, que deberías. ¿Cómo? Si son chiquillos. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, decimos, wow, me doy cuenta que las personas que sufren causan dolor. Esa persona de que tanto me quejo, ese tío de quien tanto me quejo o me quejaba, esa tía, ese primo, ese ex esposo, me compadezco, tengo compasión y lo perdono porque actuó en cierto nivel de ignorancia. Se llena de compasión usted en vez de echar culpa, pero es que me hicieron, pero es que lo otro, es que no debieron actuar así conmigo. Se llena usted de compasión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lo mejor que pudieron, tal vez no tenían ni siquiera la intención, e incluso podemos decir, no, no me convence, claro que me hicieron ese daño con conciencia, sabían lo que me hacían, sabían cómo estaban actuando y me dañaron, ok, pero habíamos dicho, ¿verdad? Los unos sabían la ley, los otros sabían de que estaban crucificando a un declarado 3 veces inocente y aún así hay una ignorancia. Hay una ignorancia. No hay una justificación porque hay una dureza del corazón y por eso son ignorantes, pero hay una ignorancia que nos llena de compasión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces son las mismas palabras que yo voy a decir, que usted va a decir para dejar la culpa. ¿Cuáles son las palabras que vamos a utilizar, amados hermanos? Yo los perdono porque no sabían lo que hacían. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué dice Colosenses 3, 2 y 13? Todavía no miro ningún amén, no miro un asentir con la cabeza, no puede ser. Pero ¿qué dice Colosenses 3, 2 y 13? De la manera en que Cristo nos perdonó, perdónense ustedes. Ok, Cristo perdonó con esas poderosas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces yo también voy a perdonar así. Entonces usted también va a perdonar así. Yo los perdono porque no saben lo que hacen. Yo los perdono porque no sabían lo que hacían. Pero es que se excedió mi padre con ese castigo en aquella ocasión. Yo lo perdono porque no sabía lo que hacía. No sabía lo que hacía. Mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía no sabía lo que hacían en ese momento. Mi ex esposo, ¿cuál mi ex esposo? Puede decir usted. Ese sí es un desgraciado. No, tampoco no sabía lo que hacía. No sabía lo que hacía. Y usted comienza a decir, los perdono porque no sabían lo que hacían. Se llena de compasión.
Es la compasión de Cristo. Y deja las historias de culpa. Porque si supieran más, actuarían mejor. Eso es cierto en muchos de los casos. Porque nuestros seres queridos muchas veces actúan mal, pero no es su intención. Actúan conforme a su entendimiento limitado, así como nosotros también que fallamos. Si supieran más, actuarían mejor, correcto. Por eso cuanto más conciencia crezcamos en conocimiento, mejores vamos a ser. ¿Qué repartición de culpas le ha abrumado entonces desde su infancia hasta el día de hoy? Y esa es la tarea. Eso es lo que vamos a escribir. Atentos, la tarea es la siguiente. Escribe a grandes rasgos para los que apuntas. Los hermanos poderosos que apuntan. Hermana Areli, ahí la estoy viendo que apunta. Bárbaro. Hermana María Elena también apunta. Chévere. Hermano José Avilés apuntan. De ahí no puedo ver a nadie más que apunta. Pero los que apuntan. Escribe a grandes rasgos cualquier historia de culpa que tengas. ¿Qué historias tenemos de culpas? Que nos quejamos, que decimos es que por este o por esta. Escríbela. Escribámosla. Escribámosla. Para poderlo sacar. Para poderlo sacar. Y por eso escribir un diario es poderoso. Hoy leí un libro acerca de los hábitos que escribir un diario es poderoso porque uno saca de la mente y eso ayuda a los quebraderos de cabeza también. Cuando usted escribe en su diario, saca y se desahoga y se desprende eso de esa negatividad terrible. Uf, ahí lo deja. Entonces, escriba a grandes rasgos cualquier historia de culpa que tenga. Anota también cualquier momento de descubrimiento que haya tenido en esta clase. Puede decir, wow, eso que dijo el hermano no lo sabía. O, wow, eso que mencionó no lo había visto desde esa perspectiva. Eso fue interesante. La nota también, la nota, para que no se le olvide. Piensa si estas historias que va a escribir se han vuelto quebraderos de cabeza o si te provocan reacciones intensas. Porque esas historias de echar la culpa, eso es lo que provoca. Quebraderos de cabeza. Y entonces se siente con dolor de cabeza, se angustia, se estresa, se agobia, se aflige, se llena de ansiedad, porque vive repitiendo en su corazón o exteriorizándolo también esas historias terribles que ya no más, amados hermanos. Entonces, ahí tenemos la tarea. Escriba a grandes rasgos cualquier historia de culpa que tenga y puede que tenga muchas historias para salir del estado de víctima y pasar al nivel 2 de conciencia, que vamos a entrar en eso cuando terminamos de ver la perdón y todo eso. La meta es que ninguna víctima esté aquí, amados hermanos. Vamos a preguntar en ese momento cuántas víctimas están reunidas en la sala virtual, digan amén, y que no haya ningún amén. Que no haya ninguna persona, hermano, que tenga conciencia de víctima y que viva en esa victimización, no, sino que avancemos, esa es la meta, pero estamos analizando esto, de que salgamos, cualquiera que tengamos eso, o en un área de nuestra vida, de la conciencia de víctima y vayamos al nivel 2. Y el próximo tema, hermanazos, Dios primero que sí, va a ser el perdón. Bienvenido hermano Epsagon Zuringer, bendiciones. El próximo día vamos a hablar del perdón. No se lo pierda si Dios quiere y no hay rayería, la energía eléctrica está ahí, el Señor nos da vida, salud, la oportunidad, todo eso. Entonces nos vamos a ver próximamente el martes para ver de el perdón. Lo definitivo. ¿Cómo? El perdón. Lo definitivo. Y para eso, amados hermanos, para este día y los otros días, específicamente, principalmente para el perdón, pero tal vez para otras clases también, necesitamos la siguiente recomendación. Que usted pueda el próximo día estar, bueno, si ahorita yo estoy viendo que están en un lugar calmo, sí, realmente sí, porque estar en el círculo de oración es para estar concentrado, escuchando, ¿verdad? No es para estar distraído. Y qué bueno, gracias a Dios, que siempre desde aquí, pues, desde las camaritas, se miran que están concentrados, atentos, ahí, correcto. Pero el próximo día vamos a hacer un ejercicio de perdón.
Entonces necesitamos, amados hermanos, que cada uno de ustedes el próximo día y los próximos días estemos en un ambiente sin interrupciones, sin bulla, para que pueda concentrarse bien y estar en un estado relajado, de tranquilidad, y pueda concentrarse mejor, porque vamos a ir a lo profundo, mire, a lo profundo del corazón, para que usted aprenda un hábito que a mí, y le voy a contar el próximo día, ha sido, Señor mío, poderoso, poderoso ese hábito que aprendí. Poderoso, mire, me ha liberado de la amargura, del resentimiento, y me sigue liberando, porque eso es un hábito que no es una vez, sino que se practica todos los días. Lo vamos a aprender el próximo día, entonces, con la ayuda del Señor. Entonces, para eso, les animamos que el próximo martes estemos en un ambiente así como estamos, pero digámosle a todos los de la familia, si algunos pues no se suman al círculo, necesitamos que no haya interrupciones, necesito concentración, necesito estar atento, porque vamos a hacer un ejercicio espiritual poderoso, liberador. Liberador. No se lo pierda entonces el próximo martes. Y le animo a que se ponga al día con los demás temas también, para que llegue poderoso el próximo martes. Relajado, atento, concentrado, sin interrupción. Un hábito que mire, llevo ya por 2 años, gracias a Dios, de practicar lo que vamos a aprender el próximo día con la ayuda de Dios, su servidor. Entonces yo le voy a dar testimonio de eso que vamos a aprender de su servidor, haberlo practicado por 2 años, y ha sido, Señor mío, poderoso. Poderoso es nuestro Dios, y Él nos da ese poder, porque no tenemos un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que atentos el próximo martes, concentrados con todos los fierros, porque eso, le digo de corazón, me ha ayudado increíblemente. Y yo sé que a usted también le va a ayudar. Así que, amados hermanos, vamos a las oraciones. Vamos a las oraciones, pero antes vamos a rogarle al hermano Manuel Avilés que nos pueda dirigir en 3 alabanzas para dar gracias a Dios, adorar a Dios y glorificar, porque Él es bueno y Él es bendito y su palabra nos bendice. Hermano Manuel.